Nasdaq, a pesar de ese mal dato de inflación. José Lizán, gestor del reto Magnum SICAV en Quadriga Asset Managers. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, parece que Wall Street está subiendo y obviando un poquito el dato de inflación que hoy hemos conocido y que no es bueno, que decepciona respecto a expectativas. ¿Qué tal estás viendo la apertura de Wall Street? Pues sí, la verdad que los bonos presionados, ¿no?, con ese dato de inflación, pero por otro lado la economía ha vuelto a mostrar unos datos muy robustos, ¿no?, tanto de consumo como incluso de bienes duraderos, ¿no?, sorprendiendo positivamente. La verdad que la resiliencia que está teniendo la economía mientras el pleno empleo continúa, pues yo creo que es la clave, ¿no? Al final estamos viendo que no hay destrucción de empleo por el momento, aunque las jobless claims han empezado a repuntar y parece que hay indicadores de que a lo largo del verano se puede empezar a destruir empleo, pero mientras aguanta, la macro está aguantando mucho más resiliente, como digo, de lo que se podía esperar en un entorno de endurecimiento de política monetaria y de restricción al crédito como el que está viendo. Y hoy ha vuelto a sorprender tanto la inflación como esos datos macroeconómicos, ¿no? Y vuelven los fantasmas un poco de que la Fed no haga esa pausa, ¿no? Y yo creo que vamos a tener a lo largo del verano pues ese gran debate, ¿no? Yo creo que vamos a tener una macroeconomía americana parándose y voces todavía en el seno de la Fed pues hablando de que no está todavía controlada la inflación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos a tener un periodo de esa lucha entre los dos bandos, ¿no? Entre la ralentización económica y todavía no haber anclado o que la Fed no se sienta cómoda como para cambiar el discurso, ¿no? Y probablemente tengamos pues un par de trimestres de malos datos macro, como digo, y de una Fed que todavía siga con su discurso de esperar y ver, ¿no? De no levantar las capas al vuelo con el proceso de desinflación que se ha iniciado. José, hablabas de inflación. Hoy hemos tenido datos de inflación PCE, la favorita de la Fed, por recordar también a los espectadores, aunque ya lo he hecho en varias ocasiones, pero me repito, 4,4% de inflación anual, se esperaba que cayera al 3,9%, nada más lejos de la realidad, 0,4% la mensual, 4,7% la subyacente. ¿Los datos son tan malos o no lo son tanto? Porque en los mercados financieros no se está viendo una reacción, desde luego, que sea a la baja. Bueno, yo creo que es malo que no se sigue desacelerando, ¿no? Que hemos empezado un proceso de desinflación y que le está costando caer, sobre todo, como digo, la clave está en el empleo. Mientras hay pleno empleo, el consumidor ha visto revisado su salario al alza en torno a un 10-12% en los 2 últimos años, con lo cual su pérdida de poder adquisitivo por el encarecimiento de los costes de financiación y por el general del coste de la vida, pues ha visto compensado. Y mientras tienes empleo, sigues consumiendo, ¿no? Y sigues con tu actividad ordinaria. Yo creo que hace falta ver destrucción de empleo para que el proceso de desinflación de verdad se pueda dar por concluido o por acelerado, ¿no? Y que veamos de verdad una Fed con un pivot point, ¿no? Mientras el empleo siga tan robusto, lo que se traduce en un consumo y un sector servicios robustos, es difícil que veamos doblegar de verdad la inflación, ¿no? Y que podamos ver una Fed cambiando hacia ese pivot point, ¿no? Pero bueno, de momento los mercados pues no están cotizando en la parte negativa de un mal dato de inflación, ¿no? José, me parece interesante también preguntarte por una de las teorías que estaba echándole un vistazo en el día de hoy y que se la he contado también a los espectadores hace un ratito en las claves de la tarde, que es que al final, claro, la bolsa lleva una rentabilidad importante en este año, 28% el Nasdaq, 8% el S&P, es verdad que el Dow Jones lleva una caída acumulada, pero bueno, tenemos subidas importantes en grandes compañías de Estados Unidos y claro, ahora sí se aprueba el techo de deuda, con toda la expectativa que hay positiva de que se apruebe. Claro, hay mucha deuda que el Estado de Estados Unidos tiene que emitir, en torno a $1 billón se dice que podrían emitir de aquí a finales del tercer trimestre. Claro, ¿cómo puede competir Estados Unidos con unas rentabilidades del entorno al 4 o 5% en función de en qué tramo de la curva estemos, con una bolsa que está subiendo también mucho? O sea, mi pregunta básicamente, José, es si después de conocer este acuerdo del techo de deuda podría venir una caída bursátil por el simple hecho de que al final con todo el papel que va a colocar Estados Unidos con la deuda, los inversores acaben yéndose de la bolsa y vayan a comprar esta deuda, ¿o no? Bueno, desde luego el incentivo para hacer ese trasvase, ¿no? de comprar deuda, además después del fuerte repunte que ha habido en el corto plazo, ¿no? Desde hace 2 o 3 semanas ahora ha habido un fuerte repunte de las yields otra vez, de los bonos, ¿no? Y en caídas en precio. Con una bolsa que ha corrido bastante, pues desde luego el incentivo o la tentación, ¿no? de hacer esa rotación
pues está ahí, ¿no? Sí que es verdad que el dólar también, para los que no viven en Estados Unidos, pues ha empezado un movimiento de apreciación también, ¿no? Como vimos el año pasado, y se está alejando, pues el dólar índice se está alejando de sus mínimos recientes y está rebotando también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el potencial de la bolsa, cuando uno mira las valoraciones y mira dónde está el múltiplo que se está pagando por la bolsa ahora y compara con esa renta fija, desde luego sale a favor de la renta fija, pero los inversores por el momento no lo están haciendo caso, ¿no? Y bueno, yo sí que creo que debería producirse ese trasvase en algún momento, sobre todo si a lo largo del verano vemos destrucción de empleo, el proceso de desinflación se acelerará y yo creo que probablemente ahí sea cuando empecemos a ver ese trasvase del equity hacia la renta fija, ¿no? Pero como digo, tenemos que ver datos de destrucción de empleo por parte de la economía americana para que eso se produzca desde mi punto de vista, así que yo seguiría muy de cerca todos los datos de empleo y todos los indicadores adelantados en cuanto al empleo en las próximas semanas, meses, que yo creo que va a ser lo que sea determinante para todo el asset allocation a nivel americano. José, por último quería preguntarte por Nvidia, compañía que, mira, ahora la tenemos en positivo, 0,16% después del subidón de ayer. ¿Qué te parece que una empresa como Nvidia, que ya llevaba una subida de más del 100% en el año, suba ayer un 20 y pico %, siga subiendo en el día de hoy, no corrija? ¿Esto qué nos dice de un mercado como el actual? Porque me recuerda a cómo estábamos con la tecnología antes de la pandemia, ¿no? Año 2019, por ejemplo, volvimos a ver subidas también en 2021. ¿Qué te parecen estos movimientos en tecnología y en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial? Bueno, yo creo que estamos claramente en unos mercados en los que cuando hay un sector que se pone de moda, pues puede hacer, lo hemos visto en el pasado, ¿no? Como comentaba, se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y puede llevar la valoración de la compañía a unos niveles que uno cuando hace el múltiplo, pues el número no le sale, ¿no? Y no es descartable. Está claro que el trending topic ahora mundial es la inteligencia artificial, todo lo que está ligado con inteligencia artificial es la tendencia de moda a nivel global. Y probablemente, pues igual que lo vivimos con el coche eléctrico hace un par de años, con Tesla en 400 y pico, pues lo veremos ahora con todas las compañías de inteligencia artificial, donde el múltiplo que se paga, pues se está comprando la expectativa futura, ¿no? De una cosa que es incierta, pero que es un nuevo paradigma y que es un nuevo nicho de mercado en el cual los players que sean ganadores, pues generarán mucho beneficio, ¿no? Y la propia Nvidia ha subido unas guías espectaculares para el conjunto del año y yo creo que, como digo, ya lo hemos vivido esto en el pasado y probablemente el múltiplo al que se vayan todas las compañías ligadas a inteligencia artificial, independientemente de que dentro de probablemente año y medio, 2 años, sepamos quién es el ganador y quién es el perdedor, pero todo lo que huela a inteligencia artificial, desde mi punto de vista, pues va a seguir cotizando las expectativas y muchas veces esas expectativas serán erróneas y el múltiplo pagado pues puede ser elevadísimo, ¿no? Así que yo creo que claramente el sector de moda es ese y el hype va a venir ahí, ¿no? Desde luego. Gestor de Reto, Magnum, SICAF en Quadriga Asset Managers, muchísimas gracias y que pases buen finde. Igualmente todos. Bueno, y hablábamos de Nvidia, del subidón que lleva